Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Esta vez vamos a hablar desde la segunda parte del Raids, un video más moderno, un video más actualizado pues de todo lo que ha sucedido pues con los cambios del Raids, debido a que bueno, ya tuve un video de Raids hace un tiempo, pero ya con este video van a tener una información más actualizada y más clara sobre todo el asunto en sí del Raids, todo lo que van a necesitar saber. Aquí se los voy a decir en el video para que puedan hacerse un buen race, buenos tiempos, efectividad, etcétera. Bien, vamos a comenzar primero que todo por el área de los debuffs. Los debuffs más importantes del race son estos en este orden que los voy a mencionar: debuff de ataque, golpe reflón, velocidad, armor break y heal block. Son en ese orden que los acabo de mencionar. Importante tenerle al menos un 25% de precisión para cada mob en cuanto a los que vayan a poner los estados estos ya mencionados. ¿Por qué? Porque de nada vale que tengamos mobs que pongan todos estos estados si no tienen una precisión correcta, no lo van a clavar. Así que es importante tomar el aspecto de la precisión en cuenta. Cantidad de debuffers es importante también tenerlo en cuenta. Por lo menos en las prioridades del orden que acabo de mencionar, el debuff de ataque es el debuff más importante de todos. Por lo tanto tenemos que tener mínimo 2 debuffers de ataque. Luego de ello tomar prioridad con los restos ya de los debuffs ya mencionados. Bien, el orden de los debuffs es bien importante también para maximizar el daño. Por lo menos lo que sería elevación de ataque, armor break y luego el golpe del nuker. Esto es importante tomarlo en cuenta porque esto nos va a hacer disminuir tiempos. Tener bien ordenado de manera cronológica, por decirlo así, la secuencia de los mobs y el orden de los ataques para que maximice el daño. Porque no podemos poner un nuker que ataque primero y luego elevarnos el ataque. Tiene que ser al revés. Primero el ataque, luego tener el mob que turne su armor break y luego entonces que el nuker golpee con todo lo que tiene. Es importante tener este aspecto en cuenta. Esto nos va a hacer disminuir bastante tiempo y ser más efectivos, contundentes a la hora de hacer el raid. Bien, otro aspecto a tener en cuenta: no llevar tantos buffs encima. El único buff que de por sí tenemos que tratar de tener encima es el buff de ataque. Es el único buff que tenemos que tener, porque la dragón tiene una habilidad en la que cuando remueve todos los buffs que tenemos encima, él se va a llenar proporcional a la cantidad de buffs que haya removido. Entonces, si nosotros no tenemos heal block en ese momento y tenemos muchos buffs encima, él se va a llenar un montón. Y esto es independiente por cada cabeza. O sea que si lo hace con cada cabeza y no hay heal block, se va a llenar demencialmente mucho. Es demasiado lo que se va a llenar. Así que procuren por lo menos tenerle algo decente. Algo decente, únicamente ataque. El único mob que yo recomiendo en la que deben de tener un buff extra, porque es un mob que vale la pena debido a que pone demasiado de buff encima del dragón, es la reina del desierto de agua, Bastet. No recomiendo ningún otro más. Hay ciertas excepciones, pero Bastet es una de las que se puede hacer la excepción de manera contundente y sin pensarlo tanto. Otra parte importante que deben de tener en cuenta es tanquear bien en el frente. ¿Por qué? Porque los mods al frente, como muchos sabemos, son los que reciben la mayor parte del daño. Los que están en la parte de atrás reciben la menor parte del daño. Entonces, por lo menos hay dos clases de formaciones. Formación de 2 adelante, 4 atrás, o 4 adelante y 2 atrás, que son las más populares, como ustedes se pueden dar cuenta. Yo tengo 2 adelante y 4 atrás. Acá hay 3 y 3 y acá hay 4 y 2. Pero por lo general siempre van a haber 4 y 2 o 2 y 4. Entonces, dependiendo de esto, entonces va a variar los stats. Pero claro, siempre tenemos que optar o aspirar por los máximos stats que podamos. De los stats voy a hablar un poco más adelante. Bien, ahora tenemos que tener en cuenta pues que si mueren los del frente, el dragón se va a aumentar mucho el daño en sí, porque cuando nos vamos a enfrentar a la skill del dragón, que se llama colisión, que es un cabeceo que le hace solamente los de la parte del frente, si alguno de ellos muere, ese ataque va a aumentar. Así que tenemos que tener en cuenta eso, tratar de que no se muera nadie de al frente, tenerlos bien poderosos, porque ellos van a ser el salvaguardado y van a ser el muro, van a ser nuestra base del aguante y la consistencia del equipo. Bien, otro punto importante: no llevar runas violence. No lleven runas violence.
las runas Violence, si yo mencioné en mi video anterior que las llevaran, pues no las lleven. Pues estuve viendo bien, estuve analizando bien, leyendo bien todas las pasivas del dragón. Entonces, cada vez que el dragón va a atacarnos con su soplido, que un ataque que se llama Venganza del Destructor, que aumenta el daño cada vez que recibimos turnos, no solamente turnos normales, sino turnos extras, ambos turnos, el dragón se va a aumentar cada vez más el ataque. Ahora, cuando él ataca, luego de atacar se restablece el daño, pero igual no vamos a esperar a que se acumule demasiados turnos y por ende demasiado daño por parte del dragón y tengamos un riesgo más a que nos maten. Bien. Otro punto importante es tener una buena resistencia, mínima del 60%, para que complementemos con la resistencia líder, que sería más o menos entre 30 y 40%, para que redondeemos el 100% de resistencia y tengamos la mayor efectividad en el momento del aguante y por ende realizar mejor daño y tener los monstruos habilitados, porque muchas veces el dragón nos aturde y eso es lo que hay que evitar. Resistencia es muy importante. Otra cosa es que la resistencia se va haciendo cada vez más importante al pasar de la mazmorra, a pasar de la batalla de asalto. ¿Por qué? Porque sucede que el dragón, cada vez que se eleva hacia los cielos, tiende a subirse la tasa de efectividad o de probabilidad de clavarnos el debuff. Ya sabemos que él pone el debuff de bajar la velocidad y bajar el ataque. Y esto es lo que nos hace a nosotros cada vez más pobres si tenemos una baja resistencia. Así que resistencia mínima al 60%. Pueden ayudarse con runas de set Endure para que intentemos buscar este estatus lo más que se pueda. Bien. Otro punto importante es tener una buena speed. Una speed para poder tener una buena cura. Debido a que no vamos a usar runas Violent, no vamos a depender de los Violent procs, debemos tener una buena cura, por lo menos en lo que sería los healers, por lo menos 100 de velocidad. Entonces, un dato importante es que se puedan ayudar con set Nemesis, para que no dependan, pues como no vamos a depender de las Violent, pues la velocidad y los set Nemesis, que es bastante importante. Eso acelerará el proceso y va a hacer que nuestro proceso de cura sea mucho más rápido, mucho más efectivo y mucho más tranquilo. Vas a estar en el momento de que el dragón nos baje la barra. Bien. Otro punto importante es que aparte de la speed tengamos en cuenta los stats para raids. Bien. En la línea frontal ustedes pueden ver que yo tengo 20k HP, 21, casi 22 para ser precisos, y 400 de defensa, pero tenemos que tomar en cuenta la defensa y el HP base, porque dependiendo de esto entonces vamos a desempeñarnos. Si ustedes ven bien, yo consistentemente y tranquilamente pues puedo farmear este raid con aproximadamente 23 a 24k HP en total, con aproximadamente 1100 de defensa, 1100 de defensa y 24k HP. Pero también pueden hacerlo con más 15k HP y unos 1000 de defensa. Pueden hacerlo de las dos maneras, ¿no? La defensa se puede buscar fácilmente con dos runas de porcentaje de defensa, una de HP o una de velocidad y dos de defensa con buenos subestatus de HP. Todo depende de la jugabilidad. Y en el video de cómo reconocer una buena runa, pues me explico mejor sobre esto. Ahora, en la línea de atrás podemos tener fácilmente entre 11 a 15k de HP, también puede ser 10, pero recomiendo de 11 a 15, entre 350 a más 400 de defensa. Pero claro, estos son stats mínimos, obviamente debemos aspirar a más para que no tengamos esa incertidumbre de que nos puedan matar o no. Es bien importante que tengamos ese punto en cuenta. Ahora, el otro punto a destacar, como punto extra por decirlo de alguna manera, es el asunto del debuff del Branding Hit. El Branding Hit es un debuff que lo podemos usar como opcional ya luego de las prioridades de los debuffs que acabo de mencionar anteriormente, para acelerar el proceso del tiempo, para no demorarnos tanto en el raid, porque como sabemos el branding mezcla pues 25% de la barra, como lo podemos ver aquí. Bueno, este no lo tiene, pensé que lo tenía. Vamos a verificar. Bueno, esta que está aquí, Estela. Estela pone un branding, pues que efecto de marcación o branding, puede llamarlo de cualquier manera,
25% más de daño. Esto hace que pegue mucho más duro y obviamente muchísimo más rápido vas a terminar. Y si tienes dos mobs con branding, pues mucho mejor, no va a haber tanta escasez de branding. Son ciertos mobs los que los ponen, esto no se ve mucho, pero te va a beneficiar mucho si eres el único que lo pone, porque no solamente te van a querer en el equipo, sino que también te vas a ganar un porcentaje importante debido a que eres el único que pone este debuff. Y en la contribución vas a pautar mucho. Bien, ahora, dicho esto, señores, voy a proceder a hablarles de el asunto de la contribución. La contribución va a depender de dos cosas. Va a depender de qué tan veloces y precisos sean tus monstruos a la hora de poner debuff y el daño que hagas con los DPS o nukers del equipo. Así que pueden tomarlo en cuenta esto. Bien, otro asunto que debe de tomar en cuenta es que, por lo menos, si ustedes tienen un equipo con 2 DPS o 2 nukers, deben de tener healer, por lo menos 1 o 2, y el que despeje. Hay ciertos mobs que despejan y llenan la vida, y esto se puede utilizar como un 2 en 1 y quitar pues uno de los dos que se iban a necesitar y poner otro nuker más, o sea 3 nukers. Y usamos un todo en 1. Esto es muy importante tomar en cuenta. Entonces, dependiendo de esto, pues de todos estos factores va a variar entonces la contribución, cuánto a daño, también cuánto debuff. Y muy importante pues que nuestros mobs tengan debuff con la primera habilidad. Si se pueden dar cuenta, casi todos mis mobs ponen debuff con la primera habilidad. Aquí yo tengo Praja, es la única que no tiene, pero aquí tengo Heal Block, Golpe Reflón, Velocidad, Defensa y Ataque. Tengo todos los debuffs puestos con la primera habilidad. Entonces, esto no es casualidad, yo estuve viéndolos cada uno para tener una variante bastante grande. Entonces, dicho esto, vamos a hablarles de también el aspecto del daño. Como les había dicho, dependiendo de la cantidad de DPS que tengamos. Pues como vemos acá, mi compañero tiene 1, 2 DPS. Yo tengo 2, o tenía, me acabaron de matar, bueno, casualidad. Acá hay 3 DPS. Como vemos aquí, hay 3 DPS, pero él se la está jugando con Colin, una sola healer, pero tiene a Díaz que lo aguanta. Esto balancea más el asunto. Yo también lo podría intentar, pero no es algo de lo cual estoy ahorita a querer hacer, porque como se pueden dar cuenta tiene su pequeño riesgo. Pero si los 3 equipos tienen 3 DPS van a terminar súper rápido, pero tienen que ser consistentes. Es cuestión de testear y probar para ver qué tal les va con este asunto. Bien, ahora, dicho esto, vamos a proceder con los mobs, los mejores mobs o los más factibles para hacer el Raids. Bien, muchachos, primero que todo empezamos con los tipos fuego. Para empezar con Wa, una de las mejores nuker para raids. Conviene hacerla bastante rápida o lo más que se pueda en set de Swift, Speed, daño crítico, ataque. Con la primera pues reduce velocidad por 2 turnos, lo que te va a dar bastante estabilidad con el dragón, no te va a atacar tanto. Y tiene la pasiva en la que disminuye la barra por 25% y tiene chance de 20 de pegar otra vez, nuevamente disminuir la barra. Recuerden que la disminución de barra depende mucho de que tengamos una buena precisión para que haga su efecto como tiene que ser. Bien, para la segunda clase de mob que necesitaremos sería también el mono, que sería también bastante bueno, el Monkey King. Muy pero muy bueno. Tiene una pasiva en la que no se aturde, no se duerme, ningún efecto paralizante. En este caso pues el aturdimiento que suele hacer el dragón cuando te remueve los efectos benéficos no te aturde, así que vas a tener una buena estabilidad con el mono y también un buen daño porque pega un golpe bastante concentrado siendo un single target, y su poder de pasiva acumulándose hasta 10 veces el poder de ataque por 20%. Y como sabemos pues el dragón es multi-hit, así que nos va a llenar bastante rápido esta cantidad de veces. Bien, otro que sería también muy bueno es el homúnculo de fuego, en caso tal de que lo tengan, siempre y cuando tengan una pasiva de golpe concentrado como lo puede ser este que tal. Quemar alma, pero tienen que tener una velocidad decente. Y también este que está aquí, que 30% de aumento sucede cada vez que tenga un efecto maléfico más. O sea,
Por cada efecto dañino que tenga el dragón le va a pegar 30% más. Esto es exactamente igual al efecto que tiene la Xiaolin, la Kung Fu Girl de agua, y también Brandia, la Polar Queen de fuego. Así que está de puta madre para que venga en cuanto a daño. Lo mismo, pues no hace falta decirlo, pues como ya se lo mencioné, Brandia hace exactamente lo mismo con este ataque, 30% por cada efecto dañino, y pega durísimo. Los golpes concentrados de single target son los más recomendables para usar en raid en cuanto a Nuker. Bien, otro que sería también, pero más que todo no para Nuker, sino para la parte del frente, que es un monstruo bastante popular y que se puede utilizar muchísimo para la parte del frente de la línea frontal, y que tiene unos stats bastante altos de por sí en cuanto a la defensa, y me viene muy bien con esto, pues es el Panda. Tiene muchos efectos dañinos que ofrece. Recuerden, la precisión es bastante importante, pues golpe oblicuo, disminuir velocidad, también reduce la defensa con esto, y bueno, ¿qué les puedo decir? Remueve efectos benéficos a sí mismo, y también le pone crucecita de 15% más de HP a todos los aliados. Tiene defensa líder, así que nos puede servir para ello también. Así que es un multiuso en este sentido. Vámonos ahora con los tipos de agua. Los tipos de agua, vamos a empezar con la más importante de todas, que es la Nuker estrella, que es Xiaolin. Hasta hace poco, luego de casi 3 años de estar jugando, pues me salió. Su habilidad más poderosa es esta que está aquí. Como un mob de 4 estrellas, es bastante sencillo de que le salga a muchos. Ataca 4 veces, 15% por cada efecto dañino del enemigo, y ella te puede pegar fácilmente 15k por hits en un runeo común de Nuker, y va a quitar muchísimo. Importante que ahora que salió el tiburón de viento para que lo puedan comprar en la tienda de gremios, háganlo si quieren llenarle las habilidades de Xiaolin para que pegue más duro y sea muchísimo más eficiente, para que puedan hacerse las Kung Fu Girl de viento en el hexagrama y puedan mayoritarle el daño a Xiaolin. Bien, con la primera habilidad, se me fue. Bueno, con la primera habilidad rompe defensa, con la segunda disminuye velocidad, disminuye medidor y da mucho control. En combinación con Wa es algo bastante estable. Recuerden, muy importante, ténganle por lo menos un 25% de precisión para que estas cosas se lleguen a dar. Otra muy buena sería también las Sky Dancer, por lo menos la de agua, y obviamente Chazun, pero bueno, ahora vamos a eso. Empezamos con la de agua. Recupera HP de todos los aliados y extiende el tiempo de tus efectos benéficos y disminuye el de los enemigos, el maléfico de los enemigos. Si tu enemigo tiene Armor Break por 2 turnos, ella se lo extiende a 3. Y si tú tienes, por ejemplo, ataque por 2 turnos, te lo eleva a 3. Así que está muy bueno. Y también esto contribuye al porcentaje, pues, de la contribución de en sí que hay en el raid. Y haciendo este efecto, que no lo va a tener todo el mundo, también te va a dar un extra. Y ni hablar si tienes branding hits, pues esto da bastante puntos a favor. Bien, vamos con el siguiente. A ver, tipo agua, Praja. Praja, como ven, está en mi team. 41% de líder de resistencia es muchísimo. Con esto te bastaría que tuvieras un 59% de resistencia, y el resto lo haces con Praja. 59, casi en 60, 41 con Praja, quedas exactamente en 100%. Tiene una heal asquerosa de 50% a todos los enemigos. Tiene este multi-hit que si le tienes un crítico más o menos decente con la líder de crítico, se va a subir la barra más rápido, y eso va a hacer que pueda curar más rápido. Y si la haces doble Nemesis, que es el runeo que yo recomiendo en cuanto a raids, va a curar muchísimo más rápido y muchísimo más efectivo, como les había mencionado anteriormente. Bien, aparte de Praja, tenemos también a Theomars, a la reina del desierto de agua, que como les había mencionado, no conviene tener tantos buffs en el raid, pero esta es la excepción, porque no solamente te aumenta el ataque, que es el papel que puede hacer una Colin de por sí, pero si no tienes runeada a una Colin, puedes utilizar un Veladón para gelear, por ejemplo, y reemplazar el asunto del ataque con esto.
puesto que ella también puede hacer el trabajo de Cullen con la primera skill, porque también disminuye ataque. No solamente eso, sino que también rompe defensa, golpe oblicuo e interrumpe la recuperación del enemigo. Tiene 4 de buff en un solo mob, y esto es muchísimo, y siendo un mob rápido de por sí que se tiene que poner, vale la pena, de verdad que sí, sin mencionar la 33% de líder que tiene cualquier otro mob. Es un mob que yo pusiera de verdad, yo mismo lo pusiera en lo personal. Bien, Theomars podríamos decir que puede ponerse, pero hasta Raid 4. A Raid 5 ya lo pegan demasiado duro y es posible que se muera, le eliminan la pasiva y hasta llegó Theomars. Así que es recomendable, pero hasta un Raid 4. Y un más 10k HP, pues está súper bien. Vamos a, entonces, hablamos del runeo. Muy importante, se me olvidaba. Swift, Speed, HP, Speed, HP, defensa. Dependiendo en qué parte frontal lo vayas a poner. Parte frontal o parte trasera. Vámonos con los mobs de viento. ¿Dónde está Brian? Aquí está Brian. Brian, en caso tal de que no tengas días, o no tenga, o quieras simplemente un mobs tanque frontal y no tengas muchas opciones, este puede ir con el panda fácilmente. Puedes runearlo defensa HP para que simplemente haga ground. Pone también heal block, disminuye el ataque, revive equilibrando el HP, tiene líder de resistencia, es multiuso en este sentido, así que también puede ser una opción para los que no tienen tantas cosas a escoger en el momento, ¿no? Vámonos también con, bueno, Shazun no hace falta decirlo, mencionarlo, todo el mundo conoce a Shazun. Shazun es buenísima, es la hostia, es como una diosa en cuanto a heal, todo, multi-hit, perdón, o golpe oblicuo, heal también con la tercera llena prácticamente toda la barra. Es bestial Shazun, no hay que mencionarle mucho, es bestial Shazun, lo máximo. Bien, vamos a poner entonces este mob. Ustedes están viéndolo en antes, que lo tenían en el Raid 5. Sinceramente, de manera personal, era la primera vez que yo lo veía en Raid 5, pero como pueden ver, la contribución de mi compañero era enorme, pero era porque él lo tenía bastante rápido, y como lo había mencionado anteriormente, los golpes concentrados de single target son poderosísimos, y en Raid ni se diga, por lo que no es de extrañarse que esta skill en específico, disparo y cortada, pegue muchísimo, pegue un daño bestial. Así que si alguno tiene este mob, podría utilizar a Barker para Raid 5, pero recuerda que esto se puso en el team de mi compañero porque él tenía 3 DPS y él quiere acabar rápido, hacer un daño grande, y bueno, también rompe defensa, que no es para nada despreciable pues con la primera skill, pero es recomendable que sea un nuker bastante rápido. Para esto se necesitan runas verdaderamente, digámoslo así, considerables. Se puede runear Swift, Speed, daño crítico, ataque, con su estado de HP y tasa crítica, podría ser también, ¿por qué no? Vámonos al siguiente mob, que vendría siendo, ¿dónde está? Miren, este es algo que les iba a mencionar acerca de Seara. Hay ciertas personas que ponen a Seara, también es viable porque pues pone bomba, y todos sabemos que la bomba quita un daño fijo, también podría ser. Pero si vas a poner la bomba, tienes que tener más a consideración el aspecto de la precisión. Solamente quiero recalcar eso. Y bueno, Seara en sí tiene un problemita en el Rage, que es que si, como todos sabemos, pone la bomba, repite un turno automático y se va a activar la pasiva del dragón, la que va a hacer realizar más daño. Así que tienes que tomar esto en cuenta, ya sería a tu disposición o a tu decisión si quisieras ponerla o no. Así que bueno, quería recalcar eso bastante importante. El panda de viento podría servirte de manera parcial. ¿Por qué? Pues bueno, rompe defensa, se aumenta el medidor con la pasiva, pero el problema de la pasiva es que puede ser eliminada con el debuff que pone el dragón de pues eliminar los pasivos, y ya sería cuestión pues ya de remover y todo esto. También remueve el efecto, como todos sabemos, reparte y pone cruz, pero tampoco nos beneficia tanto. Pero puede ser una opción de emergencia si no tenemos el panda de fuego para la línea frontal. Dar una defensa de un HP es más que suficiente. Bien, vámonos para entonces
el último mob de viento, el homúnculo de viento. Es un daño bestial el que hace este mob. Ataca al enemigo 3 veces, debilita la defensa y deja efecto de marcación. Son 2 skills que puedo utilizar, 2 skills finales para el homúnculo de viento para raids. Este es uno de ellos. Y también este skill que está acá, la locura de bala mágica, que ataca aleatoriamente 5 veces. Y entre más ataca el mismo objetivo, pues más daño hace. Pero como obviamente tenemos un solo objetivo, el daño va a ir concentrado y va a ir muchísimo daño concentrado para quitarle al dragón. Así que todos son los 2 skills recomendados, los 2 de la parte de arriba. Los 2 finales de la parte de arriba, tómenlo en cuenta bastante como un nuker. Puede ser Violent, pueden hacerlo Swift, dependiendo de las runas nuker que les prefieran, pero que tenga una velocidad apropiada, por lo menos un 60 de velocidad, para que vaya haciendo un daño decente. No tomen tanto a la ligera pues el asunto de la tasa crítica. Con 60 que tengan los mobs más la líder, pues está bien. 75 que redondea 80, pues está bastante bien. Ahora vámonos con los mobs de luz. Un mob curioso que puede servir es la salamandra de luz. Yo sé que de repente pensarán que estoy loco, pero este bicho disminuye el ataque con la primera, disminuye la velocidad con la segunda y tiene una pasiva en la que no se aturde. Viéndolo de esta manera puede servir bastante para la línea frontal y realizar un trabajo bastante bueno. Pues se puede tanquear bastante, la puedes tanquear bastante para que vaya en la línea frontal y vas a realizar su trabajo. Pues estas son opciones, digámoslo así, cuando no tenemos mucho de dónde escoger, pero que sean efectivas y trabajen bien. Veladion obviamente no hace falta mencionar a Veladion. Rompe defensa con la primera, sube la recuperación pues cuando te da full skill a 50%, sube medidor, se puede tanquear bastante y ponerlo en la línea frontal. Veladion, por ejemplo, todo el mundo lo conoce, es un mob supremo, farmeable, todo el mundo lo puede tener, pues bueno, en fin. Ahora vámonos con este mob que es bastante curioso y bastante buenísimo para raid, que realiza un daño enorme y un beneficio bastante grande. La monje Shaolin de Luz Liu Mei. Principalmente la tercera skill, ataca aleatorio 4 veces. Obviamente sabemos que esto va a ir directamente al dragón y absorbe 25% de la barra con cada ataque. Claro, si la habilidad está en cooldown, tienes 25% de chance de contraatacar cuando eres atacado. O sea, 25%. El dragón te ataca un montón de veces, es muy probable que te rebote el ataque de nuevo. Y como todos sabemos, pues la clásica que tiene la monje Shaolin, disminuye velocidad, disminuye defensa y también tiene un porcentaje de 30% de activar la segunda skill cada vez que te pega. ¿Qué les parece? Darion, un mob excelente para hacer Grom para la línea frontal. Un mob que tiene una pasiva de 20% de disminución de daño, la cual hace bastante bueno para el aguante. Rompe defensa, rompe el ataque también. Normalmente se runea tanque, 2 runas de defensa, 1 de HP. No importa tanto la velocidad, si le puedes poner runas de set de contraataque, Revenge, muchísimo mejor. Darion es un monstruo bastante bueno, farmeable, no hay excusa para no hacerlo. En caso tal de que no tengas un Díaz, pues puedes hacerte un Darion para que aguante y disminuya el daño y controles mucho más las situaciones peligrosas. Pero si tienes un Díaz, ponte a Díaz, porque Díaz es mucho mejor, puesto que Díaz hace lo mismo pero con el asunto de disminuir el crítico a la mitad. Así que bueno, espero que tengan este mob en cuenta, porque bueno, es fácil de conseguir y muy pero muy provechoso para el race. Bueno, un mob muy importante. No lo quería meter tanto en el paquete, pero vale la pena si tienes el skill del roquear, que aumenta el poder de ataque de todos los aliados por 2 turnos. Después de eso, 3 aliados van a contraatacar. Y como sabemos, en raids es muy importante que tengamos aliados que pongan debuff con la primera skill. Esto hace que cuando estos contraataques con esta skill, ellos vayan a pegar todos con la primera y poner el debuff, que es lo que se quiere, que es la gracia de esto. Y obviamente esto va complementando de que tengamos una buena precisión para que se claven. Pues imagínense Shaolin, Hua y Colin pegando al mismo tiempo. Estaríamos clavándole al dragón debuff de velocidad, debuff de ataque y debuff de defensa, todo al mismo tiempo y cada vez que no toque. Así que vale la pena poner este skill. Al que tenga el homúnculo de luz, pues sabemos que no es cualquiera, no son todos los afortunados que pueden tenerla, pero en fin, en mi caso yo tengo el Dark, así que no puedo utilizarlo
para esto y tampoco tengo la habilidad para Raids. Pero en fin, este es el dato que le doy para el homúnculo de luz, la mejor skill roquear. Bien, ahora nos vamos con Bethany. Si bien tiene un chance de 35% para ignorar la defensa con su tercera skill, pega demasiado duro, un mob que vale la pena tenerlo para raids, puesto que realiza demasiado daño. Con la primera skill, pues podemos ver que ataca al enemigo varias veces y el daño del efecto aumenta por 15% por cada efecto dañino en el mob. Otro mob más que pega por cada efecto dañino. Todo mob que ustedes vean que pega por efecto dañino, que se aumente el daño, es bienvenido para el raid, puesto que esto lo va a hacer terminar a las morras más rápido por el aumento de daño. También acá con la oportunidad pues de ignorar la defensa con probabilidad de 30% en 2 chances, porque son 2 flechas, no viene para nada mal y el daño es gigantísimo también. Y también disminuye la velocidad con la segunda skill, lo cual lo hace también con otro punto más a favor para ponerlo en raid, otro dot. Ahora vamos con el siguiente mob, Ran. Pues si llegan a tener a este mob también pueden ponerlo, puesto que disminuye el medidor de ataque, disminuye la velocidad, pega 3 veces seguidas también acá. Pues un mob muy bueno, sirve para Necrópolis pero también sirve para Raid. Ran es un mob nuker alternativo en caso tal de que no tengamos WA o algo por el estilo, pero es bastante bueno también. Díaz, como ya sabemos, como ya lo he mencionado, es la versión mejorada de Darion, pues disminuye el crítico a la mitad, reduce el daño por 15% y es un mob que sirve para la línea frontal totalmente. Puedes ponerlo con 15k HP, 1000 de defensa o 20k HP y unos 500-600 de defensa, hablando de Raid 5, y te va a funcionar perfecto. Es muy difícil que se muera, una buena resistencia y va para el ruedo Díaz. Es un dolor de cabeza total para el dragón. Disminuye hitblock, pues pone hitblock, disminuye defensa, disminuye ataque y tiene 30% de resistencia. Es un multiuso, está muy bueno Díaz. Otro mob, nuker, buenísimo también, la Confuguer, que también tiene probabilidad pues ignorar defensa, pero estas son con 3 golpes, lo cual va a hacer muchísimo más de chance para que pueda meter daño grande. También, pues como sabemos, lo que hacen todas las Confuguer, también disminuye velocidad, disminuye pues con la Armor Break. Si lo combinas con la Confuguer, ya sea la de luz o la de agua, van a hacer un daño enorme. Se puede runear Chupasangre, preferiblemente Chupasangre Revenge. Puede ser ataque, daño crítico, su estatus de HP con tasa crítica. Pues buenísima Fey, un tremendo nuker para raids. Otro mob que les puedo decir también es este que está aquí. Claro, obviamente no lo va a tener todo el mundo, puesto que es una 5 de oscuridad. Pero este mob, aparte que te pega con golpes concentrados, también tiene el Brandy, lo cual hace, pues como ya sabemos, que mete el 25% más de daño. Este mob es buenísimo, la verdad es demasiado bueno. También disminuye la velocidad y más el branding. También cura a todos los aliados 30% con el pasivo o el daño infligido. Así que no hay excusa para no ponerlo. También tiene esta alternativa, pues que es de Chupasangre, pues como ya sabemos, y aumenta el medidor de los aliados por 30%. Es una especie de verde jail, es un pasivo. Está pasado de mierda este monstruo, así que úsenlo como nuker alternativo, pues que lo tenga, porque yo sé que no todo el mundo lo va a tener. Y bueno, para finalizar, podemos poner una última alternativa por aquí donde está que se me va. Bueno, Veromos, como les iba diciendo, solamente sirve como hasta Raid 3. No lo utilicen en Raid 4 ni Raid 5, pero hasta Raid 3 les puede ser bastante provechoso. Puede ser multiuso, pueden ponerlo de hecho hasta como nuker, no hay problema, pueden ponerlo como habilidad líder, pero esto ya es para medianos niveles, pero no es un mob tan bueno ya en Raid 4 y 5, ¿no? Así que bueno, solamente para que lo tengan en cuenta, pues, pero no es nada del otro mundo tampoco. Así que bueno, muchachos, aquí me despido. Muchas gracias por haber visto el video. Pueden suscribirse, darle like si les gustó el video y no se pierdan el próximo, que va a estar muy bueno, en el que voy a estar explicando cómo funcionan las Siege Battle y mi experiencia en el mismo. Así que bueno, muchas gracias y cuídense, nos vemos en la próxima. Chao.